Queridos, les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en segunda carta que el hermano Pablo le envió a Timoteo, estando en la cárcel. Son sus últimas palabras. Quien está en la cárcel y sabiendo que a pocos días va a perder su vida, no escribe carreta, no escribe cualquier cosa, ¿sí o no? Lo que escribe es algo que sale de lo más profundo de su ser. Son sus últimos consejos. Pero póngase usted en la túnica de él. ¿Y yo qué le escribo? ¿Qué le escribiría a su hija, hermano? Sería, escogería muy bien lo que iría a escribir, ¿no? Lo escogería muy bien. Los últimos consejos para mis hijos, porque me condenaron a muerte, o tengo un cáncer y ya me dicen que pasado mañana no paso. Y ahí está Pablo, en la cárcel, sabiendo que ya va a morir. Y le escribe a su hijo Timoteo, y a su vez a la iglesia antigua, y a la vez a nosotros, inspirado por el Señor, esta segunda carta que es preciosa. Yo le invito a que la expulgue, lo expulgue. Vamos a estar ahí en segunda carta de Timoteo. Queridos, este mes hacemos un pare, si se dieron cuenta, de la serie que traemos de Lucas, siguiendo las huellas del maestro, aunque a él se le siguen las huellas desde el Antiguo Testamento, como vimos el domingo pasado, ¿no? Hermoso. Y yo les quiero recomendar, como lo he hecho, por favor, les ruego en el amor más grande, si usted no puede venir a la iglesia, escuche la prédica, no se pierda del banquete. Entonces, este mes hacemos un pare, porque para la iglesia cristiana protestante, el mes de octubre es un mes, todos los meses son importantes, pero es un mes donde hacemos un recorderis de algo que sucedió en la historia, y fue ver cómo a través de la gracia de Dios y su providencia, cuando la iglesia se estaba desviando, toca el corazón de varios hombres, entre ellos a Lutero, para hacer lo que llamamos la reforma. Entonces, este mes lo vamos a dedicar cada domingo a predicar uno de los principios que surgieron de la reforma. No son principios de hombre, son extractados, sacados de la Biblia. Entonces, así fue como el domingo pasado iniciamos con la gracia, ¿no? En 1517, un monje católico, Martín Lutero, Dios le abrió los ojos como lo hizo con el apóstol Pablo, y entonces cayó en cuenta de los grandes errores de la iglesia católica romana, entre ellos y el más nefasto, el tema de ganar la salvación a través del pago de indulgencias. Y subterráneamente detrás de este pago de indulgencias lo que había era una estrategia para recoger dinero y poder financiar la Basílica de San Pedro, que hoy la visitan millones de personas y aún está en Roma. Yo la admiro por su arquitectura, que es preciosa, y el día que usted pueda, Dios le dé la forma de ir, es preciosa. Pero es un monumento a la herejía, a lo mal que hicieron estos caballeros. Y entonces el decir era que, porque la iglesia católica tiene el intermedio, ¿no? Tienen el purgatorio. Entonces el tema es que, o era, que si usted tiraba la moneda allí, el alma de su ser más querido salía de una vez del purgatorio. Pero tenían ñapa. Si usted también depositaba allí la moneda, usted aseguraba su propia salida del alma del purgatorio por anticipado. Y Martín Lutero, usted ve la gracia de Dios allí en todo. Dios le abrió los ojos. Y hubo algo bien interesante, ¿saben? A este hombre lo envía la misma iglesia católica a ser profesor en un seminario,
en la universidad, y allí pues él le toca profundizar obviamente en las escrituras más de lo que él tenía, en su conocimiento, y las mismas escrituras entonces son las que le develan la verdad, que vamos a ir mirando ahí poco a poco. Obvio, Martín Lutero no es el único que fue usado por Dios, fueron varios hombres. Y de allí ellos extractaron de la palabra lo que hoy llamamos las 5 solas. Que no es más que ellos revisar la palabra de Dios y, oiga, venga, eso no es como el Papa lo dice, aquí encontramos algo diferente y nacen 5 principios. O nacen, no, redescubren, porque eso ya está en la palabra. Y entonces redescubren las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y estas 5 solas son solo escritura, en latín sola scriptura, solo Christus, solo Cristo, no hay otro medio, no hay otro camino para llegar al Padre. Sola fide, solo por fe. No es por tirar la moneda allá, es solo fe. Y es que eso es lo que al hombre, al ser humano, se le dificulta. Nosotros siempre es, o me lo tengo que ganar, o yo puse algo para ganarme la salvación. Pero no, es solo fe. La otra es solo gracia, solo por gracia, como lo vimos el domingo pasado. Pura gracia de Dios que tenía, no que de un momento a otro, eso hay que entenderlo. Estos me salieron mal, entonces voy a mandar a Cristo. No, eso desde antes de la fundación del mundo. Pero vimos en ese recorrido magistral que hizo nuestro querido hermano Manuel Correa, cómo desde el principio, desde la caída del hombre, Dios fue mostrando su gracia con el protoevangelio y todo lo que vimos y está en la escritura. Y todo eso para algo magistral, para darle la gloria solamente a Dios. Soli Deo gloria, solo a Dios gracia, gloria. Entonces por esa razón es que les comento, cada domingo vamos a tomarlo para hablar de una de estos principios fundamentales. Y hoy veremos el principio teológico de sola escritura, que en síntesis lo que quiere decir o lo que nos enseña este principio es que la palabra de Dios tiene que ser nuestra máxima autoridad para fe y conducta. Solo la escritura es la fuente de toda verdad, de la única. Solo la escritura tiene que ser la autoridad máxima para nosotros. Es que lo dijo fulano, siempre y cuando esté alineado con las escrituras, lo seguimos. Si no, no. Y obviamente esto le chocó al Papa y a todos estos jerarcas. Pero también no solamente para nuestra fe, sino para nuestra conducta. Obvio, la Biblia no nos va a enseñar cómo, si compramos un carro modelo 2025 o 2020. Para eso no está la Biblia. La Biblia no nos va a enseñar cómo hacer negocios, pero sí nos enseña la conducta para hacer negocios. No tener pesas falsas, por ejemplo. Entonces, si la Biblia no es para nosotros la fuente de autoridad máxima, sino que además otra cosa tiene que ser, entonces estamos fallando en algo. Por eso lo importante de volver a estos principios. Ahora, muy necesarios hoy en día. Porque aún dentro de la iglesia cristiana encontramos que está ocurriendo en algunas lo mismo que ocurría en aquella época. Que no solamente era la palabra, sino además otra autoridad como era la del Papa. Y entonces vemos cómo hay congregaciones donde lo que diga el pastor es palabra de Dios, así esté fuera de lo que diga la Escritura.
Desafortunadamente dentro del cuerpo de Cristo, no, dentro de la iglesia cristiana, las congregaciones, a veces hay papitas. O con buena intención, hay libros que han escrito hermanos cristianos y a veces le podemos dar la misma autoridad que tiene la Escritura. Y no puede ser así. Incluso nuestras confesiones históricas. Esta es la Confesión Bautista de 1689. ¿Es bíblica? Sí. Pero no es la autoridad. La autoridad es la Escritura. Entonces es muy importante. Es muy importante hoy también que volvamos a tener este principio claro, porque hoy también se ve en las escrituras, en algunas congregaciones, que la autoridad está el sueño de aquel supuesto profeta que tuvo, y entonces detrás de eso vamos haciendo cosas, hermanos. Ahora, volvamos a la historia de lo que sucedió allí en 1517. Que ellos, y aún en la actualidad, la Iglesia Católica Romana, que como les expliqué algún día, nosotros somos católicos, ¿lo sabían? Católico significa universal. Por eso hablamos de Iglesia Católica Romana. Entonces, la Iglesia Católica Romana, desde esa época y antes y hoy, y así seguirá, porque ellos no se van a salir de allí. Para ellos la autoridad no solamente es la Escritura, si bien ellos como nosotros, y ahí es donde está el gris de la cuestión, porque uno dice, no, son iguales a nosotros, mire, ellos creen en la Biblia. Sí, ellos creen en la Biblia. Ellos creen en la inerrancia de las Escrituras y en que su autoría es del Espíritu Santo. Pero ellos también creen que a la par está también la tradición. Y está lo que dice el Papa, porque para ellos el Papa es inspirado por el Espíritu Santo. Jair, ¿de dónde saca eso? Y lo importante es que tengamos contexto y sustento. Escuchen lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas. Estoy leyendo textual. Y no solamente unidas, están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas, mire lo que está diciendo, surgiendo ambas, tanto la palabra de Dios como la tradición, porque surgiendo ambas de la misma fuente, o sea, de Dios, según ellos, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. La pusieron a la par, ¿lo ven? Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Pero sigo leyendo el catecismo de ellos. La tradición, escuchen esto, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores. ¿A quiénes? Al Papa, de Papa en Papa, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. De ahí resulta, dice el catecismo, que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, escuchen esto, no saca exclusivamente de las Escrituras la certeza de todo lo revelado. Y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. ¿Qué es la tradición? Ellos consideran
que como el Papa es el sucesor de Pedro, entonces además de las escrituras, él recibe iluminación, él es el único, ellos son los que saben interpretar solamente la escritura y la van pasando de uno a otro, además de las revelaciones que ellos reciben. Y que eso se traslada al pueblo a través de los sacramentos, a través de la liturgia y a través de su predicación. Y era tan así que por eso en la época de Lutero, la predicación de ellos o las misas se daban ¿en qué? En latín. Es como si hoy yo les estuviera exponiendo la palabra de Dios en alemán. Usted sale sin nada. Y entonces, como acabamos de ver en el catecismo de ellos mismos dicen que las dos van a la par. Las dos emanan de la misma fuente. Bueno. Es claro que para la Iglesia Católica Romana la tradición tiene la misma autoridad de las Escrituras. Y yo diría que en el consciente colectivo de los católicos romanos tiene más autoridad el Papa que la misma palabra de Dios. Ni siquiera están a la par. Porque para ellos lo que dice el Santo Papa de Roma es más autoritativo. De ahí que entre tantas cosas, la aprobación de, no lo dijeron matrimonio, pero sí de la unión entre gente del mismo sexo, pues si lo dijo él es que así debe ser, porque ellos reciben supuestamente iluminación. ¿Ven el peligro, queridos? Eso se quedó allá, eso se quedó con la Iglesia Católica Romana, ¿seguro? Porque en la Iglesia Católica, en la Iglesia Cristiana, vemos también personas que siguen todo lo que aquellos hombres y mujeres, supuestamente profetas, reciben en iluminación. Y entonces de eso se hace teología. Entonces miren las necesidades. Pero entonces ahora sí vayamos a qué dice la Escritura de ella misma. Y por eso nuestro texto de hoy, hay muchos textos que corroboran, pero vamos a este que es muy conocido, que es, como les repito, el último consejo que está dando el apóstol Pablo, sabiendo que va a morir, así es de que él obviamente mide cada cosita que va a decir. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura, y cuando dice todo, en todo idioma, es todo, no deja nada por fuera. Porque eso es otra cosa que ha surgido dentro de algunos contextos cristianos. Yo personalmente lo escuché. No, es que eso lo dijo Pablo, pero eso no es de parte de Dios. No, entonces estaríamos diciendo que esto que está diciendo aquí la Escritura es falso. Nada queda por fuera cuando se dice todo. ¿De acuerdo? Yo escuché a alguien que en aquella ocasión, bueno, de ahí la importancia, queridos, de que estudiemos la palabra, de que aprovechemos cuando hay oportunidades de cursos, talleres, para que hundemos más y excavemos más profundo, cabemos de cavar más profundo. Porque yo recuerdo en mis principios, ¿cómo así que no hay pastoras? Pero mire, si aquí Pablo dice esto, y la persona que estaba allí delante de mí, pues ya llevaba años, un pastor. No, lo que pasa es que eso lo escribió Pablo, porque era el contexto de aquella época, queriéndome decir, eso no fue inspirado por Dios. Eso es uno de tantos ejemplos, hermanos. La Escritura misma da testimonio de ser la máxima autoridad para el creyente verdadero. ¿Y por qué es la máxima autoridad? Porque es inspirada por Dios. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero no solamente es inspirada, también dice el ¿para qué? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir
para instruir en justicia. Vamos a ver dos puntos. La autoridad de la Escritura, para que veamos su supremacía, que es de ahí donde nace el principio de la reforma, de sola Escritura, y vamos a ver la utilidad de las Escrituras como fuente donde la fe cristiana y el comportamiento del cristiano debe emanar. Vamos a mirar su autoridad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero eso lo dijo el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro lo confirma. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue el hombre, no es el hombre. Y ahí se derriba este tema de que el Papa o cualquier persona recibe nueva revelación. Porque nunca la profecía fue. ¿Y en qué está el verbo allí? En pasado. No hay más revelaciones, querido. Fue de pasado. Nunca fue traída por voluntad humana. Y entonces, sino que los santos hombres de Dios, refiriéndose a quiénes, a los profetas, a todos los que escribieron, a los apóstoles, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí radica la supremacía, la autoridad que tienen las Escrituras por encima de lo que Lutero estaba viendo, que era la tradición para la Iglesia Católica. Y aprovecho, la intención de Lutero no era que la Iglesia Católica se acabara, la Iglesia Católica Romana. Era que corrigiera sus pasos, que se reformara, que volviera a la forma, significa eso. Segunda de Timoteo, queridos Pablo, en segunda de Timoteo, Pablo acaba de decir estas palabras en qué contexto, porque ahí es donde radica la importancia y la relación con lo que estamos mirando de lo que sucedió en la Reforma. Lo dice en el contexto de los falsos maestros. Pablo viene advirtiendo en la segunda carta de que se levantarán falsos maestros. Y era lo que estaba experimentando Lutero en aquel momento. Y es lo que hoy se está levantando. De hecho, y demos gloria a Dios porque mucha iglesia se está reformando. Tengo un gran amigo, es bello este hombre, un pastor. Y su congregación, una congregación carismática, pero de revolcada, de tirada al piso y de todo este tipo de cosas. Pero bendito es el Señor que quitó las escamas de este hombre y no fue fácil y muchos desertaron. Pero es preferible que se queden 5, pero 5 que siguen y tienen las Escrituras como su mayor autoridad porque es la palabra del Señor. En el contexto de los falsos maestros que Pablo le advierte a Timoteo y a la iglesia, recuerden que Timoteo estaba allí organizando todo el tema de la iglesia en Éfeso, pero también recuerden que las cartas no solamente las leía el destinatario, sino se rotaban. Así es que es para la iglesia. En ese contexto es que Pablo le dice a Timoteo que si bien eso va a pasar, él lo que hace es decirle a Timoteo que él debe permanecer. Es cierto que van a venir falsos maestros, pero tú permanece en las Escrituras. Ese permanecer es habitar en el original. Ese permanecer es estar agarrado a las Escrituras y no despegarse de ellas como un náufrago a un salvavidas. Ese permanecer es, de ti depende de que estés ahí pegado si no te mueres. Pero tú permaneces en las enseñanzas de las Escrituras que recibió ¿desde cuándo? Desde la niñez. De ahí la importancia, queridos, de que a los niños se les enseñe la palabra de Dios, que recibió desde la niñez.
Y ahí es donde entra él a decirle, y que fueron inspiradas por Dios. O sea, lo que está haciendo con Timoteo es darle la razón máxima, no porque se la enseñó su abuelita y su mamá, sino porque eso que le enseñó su mamá y su abuela es la voz de Dios. Fueron inspiradas por Dios. Esa es la razón por la cual tú, Timoteo, tienes que permanecer aferrado a las Escrituras y no a las enseñanzas de estos falsos maestros. No a la mente limitada y pecaminosa de una pobre criatura como el ser humano. Las Escrituras, queridos, son la palabra segura y autoritativa del Dios que gobierna el cielo y la tierra. Y ahí vamos encontrando la conexión con lo que Lutero entonces comenzó a redescubrir. La autoridad de las Escrituras por ser inspiración divina. Queridos hermanos, estas son la voz del Dios eterno, santo y sabio. ¿Cómo darle autoridad a otra persona o a otras cosas? Si Dios es la fuente de toda sabiduría, Él es la sabiduría. Si Él es la fuente de la verdad, Él es la verdad. Entonces, no tiene sentido que nosotros le demos la misma autoridad a otra persona o a otros escritos. Y en esto, queridos, yo les hago un llamado, porque no todo el que dice Señor, Señor, ¿recuerdan? Entonces, no toda prédica, porque tienen una Biblia en la mano, entonces son palabra de Dios. Tengan cuidado, mis hermanos. Tengan mucho cuidado. Porque la verdad es que he visto en algunos estados, no, aquí hay que corregir. Porque yo no puedo entrar a mirar ni a juzgar si los hermanos de estas emisoras o videos son salvos o no, eso lo sabe el Señor, pero sí su teología es chueca y siguen entonces estos enunciados de estos, les llamaré hermanos. Queridos hermanos, ella es la fuente del consejo sabio, ella es la fuente de toda autoridad, ella es la fuente para que usted y yo tomemos decisiones que honren al Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque es inspirada por el Señor. Esta es la palabra de Dios decir que es inspirada, ¿qué implica? Implica que sobrenaturalmente Dios transmitió su pensamiento a 40 hombres durante más de 1500 años para que salieran 60 libros. Hombres que ni siquiera unos se conocieron con otros. Pablo no se conoció con Moisés. Y sin embargo, cuando usted las lee de corrido, usted se da cuenta que hay una coherencia como si hubiese sido un solo escritor. Hombres de distintas regiones, hombres de distintas épocas, en distintas circunstancias, escriben como si fuera un solo hombre. Inspiradas significa en el original exhaladas, respiradas por Dios. Como cuando Dios exhaló en aquel muñequito de barro y le dio vida. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo darle autoridad a otros escritos? Jair, ¿no debemos leer otros escritos? Por supuesto que sí. Teniendo en cuenta dos cosas. ¿Quién lo escribe? Y filtrados por la palabra de Dios. Ahora, el que sea inspirada por Dios, ¿qué hace de la Biblia? Ser única. No hay otro libro en la humanidad, escrito antes, escrito hoy, o que se pueda escribir que sea igual a las Escrituras. Es única. Es única. No hay otro escrito similar.
Ella es maravillosamente única. ¿Y por qué? Porque es la voz de Dios. Y sin embargo la tenemos engavetada en muchas casas, empolvada. Escuchen lo que dijo Juan Calvino sobre las Escrituras. A ellas le debemos la misma reverencia que le debemos a Dios porque han procedido solo de Él. Aclarando, no es al libro, es a su contenido. No es esa reverencia que vemos en algunas casas donde la abren y la ponen en un atril muy lindo, en un salmo que se me olvida cuál es el nombre, el número. Ay, reverencia, ni ponen velitas allí. No. Es a su palabra, es a su contenido. Es que aquí habla Dios. No sé ustedes, pero yo conservo aún escritos que me hizo quien fuera mi novia y ahora es mi esposa, y los tengo guardados, y cuando por ahí los encuentro y los abro, wow, mi corazón vuelve a sentir lo que sintió en aquella época. ¿Por qué? Por el papelito, no, está que se rompe. Su contenido, hermanos, y quién lo escribió. Tiene que surgir eso en nosotros como hijos de Dios cuando abrimos la palabra. Papá me está hablando. Es la palabra de Dios. Para mí eso es un milagro. Que Dios se digne en hablarnos. Cuando Él pudo de un cuajo quitar absolutamente en el diluvio toda la humanidad, no dejar ni siquiera a Noé y su familia y haberse hecho otra. Pero esto es gracia de Dios, hermanos. ¿Es autoridad para usted? Una cosa es que no la entendamos por varias razones. Una, porque estamos chiquitos, aún somos bebés, de pronto algunos no han trasegado tanto. Otra, porque evidentemente, y el apóstol Pedro dice que hay algunos textos que son un poco complicados. Pero otra cosa es que nosotros no aceptemos que es palabra de Dios y que es autoridad. Escuché del hermano Sugel Michelén decir esta historia. No es real, pero se ajusta. ¿Que por qué creemos en la palabra? Y entonces en una escuela de niños le dice la maestra, estaban hablando de la historia de Jonás, que se lo comió un gran pez. Y entonces cuenta la historia que le dijo a la niña, ¿y tú por qué crees? Dice, no, y si la Biblia hubiera dicho que fue Jonás el que se comió la gran ballena, yo también lo hubiera creído porque es la palabra de Dios y Él no miente. De razón el Señor nos llama a ser como niños, hermanos. Creer en lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios, punto. Y por eso le pregunto, ¿la Biblia es autoridad para usted? Que no nos pase con la Biblia como nos pasa con las leyes en Colombia. Que uno sabe que no se puede parquear en algún lugar, eso es una ley, pero igual la infringo. Pero yo creo en la ley colombiana. Hermano, permíteme decirle que si usted no la obedece, debe saber que está desobedeciendo directamente al Dios que tiene autoridad en todo el universo. Usted no está desobedeciendo un libro, usted está desobedeciendo a Dios. A Dios directamente, hermanos. Ahora, es paradójico ver cómo a la voz de Dios todo el universo fue creado ante esa gran autoridad. Es paradójico ver cómo ante la voz de Jesús la tormenta se aplacó cuando iba en la barca con los apóstoles. Le obedeció. Es paradójico ver cómo el agua le obedeció a Jesús y se convirtió en vino en las bodas de Caná. Es paradójico ver cómo los demonios se doblaron ante la palabra del Señor. Y muchos cristianos no la obedecemos. Le obedece el agua, le obedecen los demonios, le obedece la tormenta. Pero el hijo que fue rescatado del fango del pecado no la ve como autoridad.
Y aquí es un llamado a que revisemos. Hay algo que el Señor le ha dicho que debe obedecer y no lo ha hecho. Y eso no viene ahí por un sueño, es por la palabra del Señor. Cuando usted comprende que la Escritura es la máxima autoridad para la fe, entonces usted no va a aceptar cualquier enseñanza. No, es que fulano habla tan bonito. No se fije en lo bonito que habla fulano. Fíjese en lo fiel que predica la palabra de Dios. Cuando usted y yo vemos o comprendemos y aceptamos que esta es la autoridad, entonces no vamos a aceptar nada diferente. Vamos a filtrar las prédicas, vamos a filtrar lo que leemos, vamos a filtrar lo que escuchamos, vamos a filtrar lo que pensamos a través del filtro de la palabra nítida del Dios que nos habló y por pura gracia nos dejó la palabra escrita. Y no solo escrita, sino en abundancia. En su celular usted puede acceder a más de no sé cuántas versiones y en todos los idiomas. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos eso claro, no aceptamos las directrices escritas por hombres con supuestas revelaciones. Por ejemplo, para los mormones, el libro de José Smith está por encima de las Escrituras. Para los adventistas es el libro de Elena de White. Ellos aceptan ellos aceptan y dicen, no, sí, la Escritura, la Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios, ella es inequívoca, pero las palabras de nuestra profeta White también, en igual. El libro del Mormón, igual. Y nosotros muchas veces el libro del pastor tal. La profecía que me dio en tal parte que me dieron. Sí, pero es que la Biblia no dice eso, hermano. Y escuché de un pastor que conocí que le profetizaron que Dios le mandaba decir que la esposa con la que tuvo 2 hijos, que ya llevaban como más de 30 o 40 años, esa no era, que tenía que dejarla y casarse con la hermana que asistía a su iglesia. Y entonces el hombre le dio autoridad a esa profecía. ¿Y qué dice la Escritura? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Ven? Entonces, ¿este pastor tenía la Biblia como autoridad suprema? No, hermanos. Cuando nosotros comprendemos que esta es la palabra de Dios, no nos dejamos voltear por nada. Y la reverenciamos, como lo dice Calvino. ¿Por qué confiar en las supuestas revelaciones de los que hoy se llaman profetas? O de los que dicen tener visiones espirituales. Ahora, yo no dudo, Dios es Dios. Pero si alguien se le acerca y le dice, querido hermano, mire que yo siento en mi corazón que Dios te... Fíltrelo, que Dios te dice esto y te manda... Fíltrelo por la palabra de Dios. Es peligroso. Ahora, aquí hay una necesidad. Estudiar la palabra de Dios. Porque ¿cómo voy a filtrar algo con la palabra que no conozco? Y si usted no conoce la palabra del Señor, entonces usted está condenado, está condenada ¿a qué? A aceptar todo lo que le den. Como los alimentos hoy en día. Comemos de todo y nos estamos matando porque vienen llenos de químico, pero saben rico. Y así pasa con algunas prédicas, y así pasa con algunos libros, saben rico, pero son veneno. No son palabra de Dios. Y usted tiene que conocer las Escrituras, mis hermanos.
Usted tiene que salir de esa carrera de rata, como lo dice Robert Kiyosaki, de esta vida que se corre, pero no se avanza. Porque eso le ha robado el tiempo que usted debe dedicarle a lo más importante de la vida, su relación con Dios, a escuchar a papá. Miren cómo María dejó todos los trastes ahí, se tiró a los pies de Jesús y la otra preocupada por arreglar la casa. Pero ella escogió la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuánto meditan la palabra? ¿Cuánto meditan el día? No, es que si yo no voy a estas citas voy a perder el negocio, pero si es que Dios es el que le proveyó ese trabajo. No, es que si yo voy a la iglesia no tengo como las tareas de la universidad, pero si es que Dios le dio el talento y esa oportunidad de entrar a la universidad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Podemos criticar la teología de los adventistas, pero si hay algo que esos tienen claro es que el sábado no abren ningún negocio. Pero es que va a perder plata. Primero Dios. Y cierran los negocios. Y sus funcionarios que no son creyentes, váyanse para la casa. Pero vamos a honrar al Señor porque el sábado es como lo hace el judío. Y nosotros encontramos cualquier excusa para decir no voy el domingo a congregarme a la iglesia, cualquier excusa para no abrir la palabra de Dios, pero quiero que Dios me hable ante esta situación. Y entonces lo más fácil es: pastor, tengo un problema, usted qué me aconseja, pero si ahí está la palabra. Conocí un pastor en Neiva que quedé sorprendido con mi esposa cuando lo conocimos, que vivimos un tiempo allí, donde dijo: acabé con la alcahuetería de la consejería para matrimonios. Se me abrieron los ojos. ¿Cómo así, pastor? ¿Usted cómo va a hacer eso? Con mi esposa nosotros ayudábamos en la iglesia de aquella época con las parejas. No, pastor, dijo, no. Cuando viene y me dicen, mire que tenemos un problema, pastor, queremos que nos dé un consejo. Claro, pero dígame, ¿qué le ha dicho la Escritura? No. Entonces vaya primero a la Escritura, usted tiene allí el consejo de Dios. Entonces ya era un anciano que hablaba escuetamente, dijo, y acabé esa alcahuetería, porque ellos fácilmente venían. Ahora, el principio no es que él no daba consejo. El principio era, vayan a la Escritura. ¿Cómo voy a filtrar si no conozco la palabra? ¿Cómo voy a filtrar si aún conozco muy poquito? ¿Cómo voy a filtrar, como dice Hebreos? Ustedes ya deberían ser maestros, pero me toca todavía darles leche. ¿Y cuántos bebés de 50, de 30 años se ven en la iglesia? Quedé fascinado, contento con el Señor. Ayer nos visitaron unos hermanos de otra iglesia y venían dos jóvenes. Y me dice el pastor de ellos, me ayuda a enseñarle doctrina a la iglesia. Un joven, qué maravilla. Queridos hermanos, solo Escritura es un principio que nos lleva a confiar en la inerrancia de las Escrituras. Primero a obedecerla porque es autoridad, porque es la palabra de Dios, pero nos lleva también, este principio de solo Escritura nos lleva también a confiar. ¿Por qué? Porque ellas son inerrantes y la respuesta es lógica. ¿Por qué es inerrante? No tiene error. Porque es de Dios. No, yo he escuchado esto. No sé si dice eso, pero no, yo no creo. Yo no creo, o sea, ahí hay error. Aclarando una cosa, mis queridos hermanos, se está refiriendo a los escritos originales, esos primeros trazos que hizo Moisés escribiendo Deuteronomio, esos no tienen error.
Jair, entonces la Biblia de hoy tiene error. Puede contener errores de pronto de transcripción o algo así, pero Dios en su gracia, la esencia del principio que enseña se mantiene. No tiene error la escritura, hermanos. Usted puede confiar y tiene que confiar plenamente en ella, pero debe conocerla. Por ser inspiradas por Dios, ellas no contienen error, a diferencia de las encíclicas papales. Eso fue lo que encontró Lutero. Eso fue lo que redescubrió. Y uso la palabra redescubrió porque no fue que eso apareció de la noche a la mañana, ya estaba en la palabra de Dios. Usted puede leer sobre R.C. Sproul, puede leer sobre John MacArthur, sobre Matthew Henry. Usted puede leer del mismo Lutero, de Charles Spurgeon, pero ellos son hombres y sus escritos tienen errores, pero jamás la palabra del Señor usted va a encontrar un error allí. Usted puede allí venir confiadamente a ver que lo que hay allí es correcto. La misma palabra testifica eso. El Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto en sus caminos. Y eso es lo que le da sustento a la segunda parte de la frase que va a escribir el salmista. En cuanto a Dios, Él es perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Qué es acrisolada? Intachable, refinada, como se hacía con el oro y aún se hace. Se pone al fuego, la escoria sale y la quitan y queda oro 100% puro. Esa es la palabra del Señor. Y la razón que da la da en la primera parte del verso. En cuanto a Dios, perfecto en su camino. Su palabra es perfecta. No hay error. Que no la comprenda es otra cosa. Pero no hay error en ella, hermanos. Por eso Él es escudo. Ella es escudo a quienes confiamos en ella. El salmista nos enseña que las escrituras son confiables porque son la palabra del Dios perfecto, no tienen error. Entonces usted no puede dudar de ella. Ella es la verdad. El mismo Jesús lo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En Juan 17. Querida iglesia, fue la inerrancia y la autoridad de la palabra de Dios las que quitaron la venda de Martín Lutero. Cuando estudió varios escritos, pero uno en esencia, Romanos 1:17, que dice: el justo por la fe vivirá. Y él, viendo que el Santo Papa de Roma había dicho: toca pagar indulgencias para que puedan ganar la salvación. Eso fue un choque para este hombre y para todos los reformados. Martín Lutero encontró en la verdad de las Escrituras la autoridad para poderse enfrentar al Papa y a toda la jerarquía de la Iglesia Católica de aquel tiempo, hermanos. Y esa es la fortaleza que tiene aquel que conoce la Escritura para pararse delante del que sea y decirle: no, porque la palabra de Dios dice. ¿No fue acaso la autoridad de las Escrituras la que usó el mismo Señor Jesús en el desierto? Ante el ataque de Satanás, ¿cuáles fueron sus respuestas? Escrito está, escrito está. Pero él podía haberle dicho: yo digo, porque Él es Dios. Pero Él envía la autoridad de la palabra: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Pero queridos, nosotros también tenemos la misma palabra. Jesús, como hombre, estudió la misma palabra que usted y yo tenemos del Antiguo Testamento en aquella época. Esa palabra de verdad es la que nos saca de los errores nuestros y nos preservan del error del mundo y del mismo error que desde muchos púlpitos se predica. Aún quien les habla, porque como humano, hermanos, me puedo equivocar.
Pero si usted estudia la palabra de Dios, si usted la conoce, usted va a ser como los hermanos de Berea. Van a revisar la prédica junto con la palabra a ver si está hablando verdad el predicador. Martín Lutero se percató que no era por las indulgencias como ordenó el Papa de la época, como se adquiría la salvación, sino que el justo por la fe vivirá, nada más. Escuchen lo que le escribió Martín Lutero a su mamá, por lo que encontró en este verso. Le dice: noche y día meditaba hasta que vi la conexión. Mire que eso es lo que Dios dice: medita de día y de noche. En el libro de Josué 1:8, 1:9. Medita de día y de noche en la palabra, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Y entonces dice Lutero a su mamá, le escribe: noche y día meditaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo por la fe vivirá. Entonces comprendí que la justicia de Dios es la justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia de Dios, nos justifica por medio de la fe en Jesús. Entonces me sentí renacer y entré por las puertas abiertas del paraíso. Toda la escritura tomó nuevo significado para mí. ¿Ven lo que la escritura hace? Y pienso que en usted también ha hecho lo mismo en alguna vez. ¿No le ha pasado que usted ha pasado por un verso y un día usted le da vueltas y vueltas y se abre una ventana y usted descubre algo que le deja anonadado y como abrazado por el Señor? Pues es la revelación de Dios, es mi palabra. ¿Hace eso algún otro libro? En absoluto. Eso fue lo que ocurrió con Martín Lutero. Y fue lo que le dio a él entonces la fortaleza para pararse delante del Papa, delante de los gobernantes de la iglesia y poderles decir: ustedes están equivocados. Corriendo riesgo de muerte, porque por hereje lo mandaban a la... Y a nosotros de niños, yo estuve en el Liceo Juan 23, donde me llevaban a misa con pataditos cada 8 días, bien, y entramos a ver misa. El profesor de religión siempre nos dijo que Martín Lutero fue el primer ateo que hubo, y no creía en Dios, no creyó en la iglesia. Y uno levantó con ese pensamiento, del liberado. Y después con los días, hay una cuenta de ellos. Porque para ellos, si usted no cree en la iglesia, la Santa Iglesia Católica, recuerden que eso dice el credo: creo Dios Padre Todopoderoso, Creador, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los... Ahí le meten de una vez. Pero bendito Dios, que con nosotros hizo lo mismo que con Martín Lutero. Ahora creemos en su palabra. Hermanos, Martín Lutero y los reformados entendieron que era erróneo depositar toda la confianza, además de las escrituras, en las tradiciones de la Iglesia Católica. Eso fue lo que ellos comprendieron. ¿Qué puede tener más autoridad sino las escrituras que fueron dadas directamente por Dios? Ellas son la palabra del Dios eterno. Es la razón por la que como cristianos nosotros tenemos que vivir sobre el fundamento de sola escritura. Si aquí está, lo creo. Si aquí está, lo obedezco. Lo que aquí está, lo vivo. Lo que aquí está, enseño. Lo que esté por fuera, lo respetamos, pero se queda allá. Se queda allá, mis queridos. Es la razón por la que como cristianos vivimos sobre este fundamento. Ahora, eso no quiere decir, como les dije ahora rato, que no vamos a leer otros libros. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a mirar la historia de la iglesia. Eso no quiere decir que las confesiones nosotros las vamos a desechar. Por el contrario, nos adherimos a ellas cuando vemos
que conjugan con la palabra del Señor. Y para eso quiero darles un ejemplo. Escuchen lo que dice la Confesión Bautista de Fe de 1689 sobre las Escrituras. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente. Si es suficiente es porque usted no necesita nada más. Segura, es porque usted puede confiar en ellas. E inefables, es decir, que no tienen error, del conocimiento, la fe y la obediencia salvadora. ¿Eso es bíblico? Entonces lo acepto. ¿Ven? Así es como usted y yo tenemos que leer lo que llegue a nuestras manos. Así es como usted y yo, a través de las Escrituras, tenemos que leer el mundo. Así es como usted y yo tenemos que leer lo que está pasando en nuestro país. Que socarradamente la mentira se traslada como verdad y la verdad como mentira allá en la sociedad. Y desafortunadamente muchos, por no conocer las Escrituras, o si las conocen no la ven como palabra de Dios, o si la ven como palabra de Dios no la obedecen, ni la ven como autoridad, es que terminan aceptando lo que el mundo ofrece como verdad. Y aún dentro de la misma iglesia, hermanos. Ya vimos por qué la autoridad de las Escrituras. Ahora veamos la utilidad de las Escrituras, hermanos. Son las Escrituras nuestra única fuente de fe, pero también la única fuente de nuestra conducta. Ella nos enseña a vivir como Dios espera que vivamos. Segunda de Timoteo dice, después de decir que la Escritura es inspirada por Dios, luego Pablo le dice a Timoteo, mira, y son útiles, te van a servir para esto. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un fin supremo, que el hombre de Dios, la persona, el cristiano, el creyente, esté preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura se refiere a Antiguo y Nuevo Testamento, sin excluir ningún versículo. Es útil. Aprovecha al Hijo de Dios. Ella nos enseña la verdad en medio de un mundo de relativismo. La verdad en este mundo es la verdad de cada uno. En estos días conocí, el ser humano se está degradando tanto y está repudiando tanto a Dios, que escuché sobre la historia de un niño, creo que es en Inglaterra, que él es transespecie. Él se identifica como gato. Y las leyes lo tienen que respetar porque son los derechos humanos. Y entonces la profesora le hizo una pregunta sobre la tarea. Y él, esto no es un invento, es verdad. Y él respondió, miau. Y la profesora le tuvo que aceptar la respuesta. Porque un gato solo puede decir miau. Hermanos, nos reímos porque de verdad es chistoso, pero tendríamos que estar también aterrados. ¿Hasta dónde está llegando la sociedad, hermanos? Aquí en Colombia, en Bogotá, hay uno que se considera, creo que es lobo, y entonces exigen que hay que tratarlos como lo que ellos dicen. Están diciendo, Dios, te equivocaste. Yo era un perro. Yo soy perro. Hermanos, ellos nos enseñan la verdad en medio de un mundo de relativismo. Hoy se habla de esto que le acabo de decir, de muchas aberraciones. Ella nos redarguye, es decir, nos muestra lo que está mal en nuestra vida. Ella saca a la luz nuestro pecado. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ella saca
lo que verdaderamente somos. Usted por fuera ve una fachada preciosa, qué hombre de Dios, mire cómo habla de lindo, solo versículos, mire cómo trata a su esposa, pero usted no conoce mi corazón, pero la palabra de Dios sí lo saca a flote. Cuando habla de espada, no es una espada de guerra, sino una especie de daga con la cual ellos circuncidaban a los niños, y era tan filuda que usted ponía el dedo y ya se cortaba. Esa es la imagen, un bisturí hoy en día. Ella redarguye. Entonces puede uno entender por qué algunos hermanos viven en pecado. No, pero es que yo creo que estoy viviendo delante de Dios. Es que no están leyendo la Escritura. Porque si meditara la Escritura, ella le sacaría a flote lo pecaminoso que está viviendo en ese momento, hermanos. Ella nos corrige, es decir, este corregir en el original es como enderezar algo que se ha caído y volverlo a su forma. Solo la Escritura, por ser la palabra de Dios, hace volver al pecador a vivir en fidelidad a Dios. El Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra. No hay otra. Ella nos instruye en justicia, es decir, la connotación es de un entrenamiento. Ella nos entrena como se entrena un futbolista, como se entrena un jugador de tenis. ¿Para qué? Para vivir justamente, de manera recta, como Dios espera. El versículo 17 de 2 de Timoteo nos está diciendo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, solo la Escritura, la palabra de Dios, puede llevar al creyente a la perfección. ¿A que nunca cometa pecado? No, a ser maduro en la fe. Cuando usted encuentra la palabra perfección, madurez espiritual, que implica muchas cosas, pero entre ellas no dejarse llevar por el pecado, dominarlo, porque tiene la madurez. ¿Madurez para qué? Para discernir entre el bien y el mal. Con esto cierro, queridos. El monje católico Martín Lutero en 1521 fue llamado a retractarse de las 95 tesis que él colocó allí en la catedral de Wittenberg, donde él refutaba o él criticaba todas las anomalías de la Iglesia Católica. Y lo llamaron a retractarse delante del emperador de la época y delante de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y escuchen la respuesta de él: porque estaba cimentado en la palabra, porque sabía que la palabra era autoridad del Señor. A menos que se me convenza por testimonio de las Escrituras o por razón clara, pues no confío en el Papa ni en los concilios, ya que es evidente que han incurrido en errores y se han contradicho mutuamente, estoy prisionero de las Escrituras a las que me he referido, y mi conciencia es esclava a la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada, porque hacerlo contra la conciencia no es ni seguro ni honesto. Dios me ayude. Amén. ¿Ven lo que produce la palabra de Dios? Seguridad, pase lo que pase, cueste lo que cueste. No me retractaré. Esto dice la palabra y la palabra obedeceré. A menos que me convenzan por la palabra. Y varios hemos vivido ya esta experiencia. Seguir la palabra, hermanos, es lo más hermoso que puede haber. Es la roca más firme donde usted puede vivir. Y entonces, ¿qué ocurrió? La iglesia lo excomulgó y lo declaró proscrito. ¿Qué significaba? Que cualquiera que lo encontrara lo podía matar y esa persona no tenía que responder por nada. Lo condenaron prácticamente a muerte. Pero Dios en su providencia, porque el objetivo no era Lutero, era que prevaleciera la palabra del Señor. En su providencia puso a unos príncipes que le dieron cobertura, refugio, y en medio de eso, ya cubierto, ¿qué hizo Lutero? Transcribió
al alemán la Biblia. Y por providencia de Dios, en ese mismo año se inventó la imprenta. Entonces ya no era mano, sino muchos escritos. Cha, 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 cha. Y la Biblia se popularizó, como desde un principio estaba, para todo el pueblo. ¿Por qué creen que fue traducido al griego común? Es para el pueblo, hermanos. Es para el pueblo. Y gracias a la invención de la imprenta, la Biblia se produjo en masa y hoy todos tenemos acceso a la palabra de Dios. ¿Ven la intervención de Dios en todo el proceso de la reforma? No es la reforma de Lutero, es la reforma de Dios. No son los hechos de los apóstoles, son los hechos de Dios. ¿No será que usted y yo necesitamos una reforma hoy también? ¿No será que tenemos que volver a la forma? ¿No será que es un llamado de Dios a valorar la gracia infinita que nos enseñaron el domingo pasado y a colocar las escrituras donde deben estar? Mi hermano, mi querida hermana, es mi deseo que nosotros como Lutero tengamos en tan alto honor la Biblia y honremos a Dios para que tengamos la misma firmeza que tuvo este hombre, meditando en ellas diariamente y obedeciendo sus enseñanzas, sin importar las consecuencias que nos acarree frente al mundo y sobre todo frente a la gente de nuestras casas, porque es allí donde más nos confrontan. Y usted no es que es cristiano, y la Biblia no dice esto. ¿No será que necesitamos una reforma, hermanos? Por ahí hay una frase que dice, reformados, siempre reformados. Es decir, eso no es un eslogan, hermanos. Eso no es para ponerlo en el letrero. Eso es para que lo vivamos. Meditemos un poco. ¿Qué ha sido hasta hoy la Biblia para usted? Si es para usted la palabra de Dios, ¿por qué no la obedece? Si es para usted la palabra de Dios, ¿por qué la desprecia? Porque la tiene por allá guardada. Si es la palabra de Dios, ¿por qué no la conoce? Si es la palabra de Dios, ¿por qué hace caso a otras enseñanzas? Si es la palabra de Dios, ¿por qué quiere beber en otras fuentes contaminadas? Si es la palabra de Dios, pídale a Dios que le dé amor por ellas.